Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Qué bueno que estén conectados acá. Vamos a darle unos minutitos a los que se van a conectar, como siempre, por favor.
Un minutito y ya vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar ya la clase de hoy. Lastimosamente hay muchos que no se han conectado, no sé por qué. Y antes de continuar o de iniciar la clase, quiero hablar algunas cositas con ustedes. Yo creo que tal vez el martes se las dije. He visto que algunos docentes se han salido del grupo y han abandonado el diplomado. Y yo sé que es difícil, colegas. Todo el mundo está cansado, llega de trabajar a la casa, tiene responsabilidades y sé que puede resultar un poco agobiante a la hora de estar recibiendo o estudiando. Inclusive hasta la propia familia o personas alrededor dicen, ya, y estás ahí vos en la noche, en vez de estar descansando, estudiando, pero es parte del sacrificio en la formación docente. El docente tiene que sacrificarse y tal vez cuando otros están descansando, pues uno aprovechar las oportunidades que Dios le da y absorber todo lo que pueda, aprender todo lo que pueda, prepararse porque uno no sabe cuál es el futuro que uno va a tener, ni los cargos que va a desempeñar, ni las responsabilidades que vamos a tener. Entonces, todo conocimiento que usted pueda adquirir, esto le ayuda en su currículo, en su desarrollo profesional. Y bueno, tratamos nosotros de darle lo mejor posible para ustedes. Primero los felicito porque son personas que perseveran, a cada uno de los que están conectados, hay otros que todavía están a punto de conectarse. Eh, y bueno, los motivo, los insto a que no tiren la toalla porque al fin y al cabo una persona que abandona o una, como se dice en la terminología, aquella persona que procrastina, que dice, no, ya me aburrí de esto, es una persona que nunca culmina nada y el que no culmina nada, pues desgraciadamente no puede escalar en muchos sentidos de la vida. Entonces, los felicito a ustedes por estar acá conectados, por perseverar. Y yo sé que estas primeras clases pueden ser un poco agobiantes porque es mucha teoría, ¿ya? Y es necesaria la teoría para después, sobre ella, comenzar a construir otros conocimientos que son esenciales. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los números primos. Y los números primos tienen una aplicación o tienen gran aplicación en la vida. De hecho, en la parte de lo que es la ciberseguridad se utilizan encriptaciones con los números primos y otras cositas. Pero no a ese nivel vamos a llegar, vamos a ver cómo le llevamos al niño, que él entienda que es un número primo. Vamos a ver cuándo un número es compuesto, vamos a trabajar con los factores, o sea, de componer un número en factores, vamos a ver resolución de ejercicios, ¿ya? Y también vamos a hablar un poquitico que a partir de los factores de un número, poder deducir cuántos divisores tiene ese número. Son técnicas que vamos a ofrecerles a ustedes para que las tengan y vamos a trabajar resolución de problemas.
Para que no se asusten, yo deshabilité lo que es la sala de espera, o sea que si usted pierde conexión puede volver a entrar y no va a tener que estar esperando a que yo le dé entrada a la clase, ¿ok? Déjenme escuchar rápido, tengo a alguien que me está escribiendo un mensaje al grupo del diplomado, no, lo borró, parece que no. Ok, entonces, rapidito, vamos a entrar a lo que es la resolución o vamos a entrar lo que es el tema de la clase, los números primos como tal, pero me gustaría que antes de meternos en la hoja de trabajo, disculpen, ustedes me dijeran esta parte de los números primos, en qué año, o sea, en qué grado escolar se le imparte, ¿ya? Y no solamente en qué grado, si alguien ha tenido alguna experiencia a la hora de impartir o de hablar acerca de los números primos, como tal, rapidito, algo sencillo para entrar en caliente. ¿En qué año se da primero los números primos? Buenas noches, licenciado. Pues Buenas yo he noches. tenido la oportunidad de empezar a trabajarlo desde cuarto primaria. Cuarto primaria. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más? Me parece que el currículo nacional creo que está ahí en cuarto primaria, ¿ya? Y es muy utilizado la parte de los números primos porque para trabajar futuramente, lo que vamos a ver en la próxima clase, lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, se trabaja con la parte de descomponer números compuestos en factores primos y eso es esencial. Bien, vamos rapidito a irnos a la hoja de trabajo porque hay algunos conceptos que yo sí quiero compartir con ustedes. Yo sé que la teoría a muchos no les gusta, pero es necesario dominarla, hablar, las definiciones, etcétera. Y yo sé que muchos de ustedes conocen algunas de estas definiciones, pero hay otras que muy seguro no las dominan. Y no es que todas las definiciones usted se las va a llevar al niño a la clase, pero usted como docente las debe dominar, porque si hay un niño que usted ve que progresa en el área de las matemáticas de una forma acelerada, usted tiene que tener un bagaje de conocimiento para responderle al niño o para orientarle otras actividades relacionadas con el mismo tema que usted da en clase, pero un poquitito más avanzado. Bien, vámonos rapidito a compartir lo que es la pantalla y vamos a trabajar rapidito en la hoja de trabajo. Ok, listo. Lo primero que vamos a abordar acá, y eso es sin mucha dilación, es ver la definición. Un momentito. Ok, ahora sí. Vamos a ver la definición de números primos. Ok, ¿cuál es la definición o cómo le hacemos entender al niño de que un número es primo? Rapidito. Y la definición es bien sencilla. No sé cómo ustedes se la llevan al niño en cuarto primaria o en otro grado que se desarrolle esto. Definición de números primos. ¿Qué cosa es un número primo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En mi caso, como ya hemos visto lo que son múltiplos y divisores, pues ¿Correcto? decir que ese son los números que únicamente tienen dos divisores, el uno y ellos mismos. Ok, perfecto. Y esa es la mera definición, la más sencilla, pero es esa. No hay de otra forma. Entonces, llegamos nosotros a la definición que un número es primo si solo es divisible por sí mismo, ¿ya? Y por la unidad. Importante porque ya habíamos hablado de esta terminología de divisible. Recuerden que un número es divisible por otro si la división número uno es exacta y el residuo es cero. O como se dice si el dividendo es un múltiplo del divisor. Eso lo habíamos hablado perfectamente. Ok, ahora
Una vez que usted tiene le plantea este concepto, el niño de por sí solo no logra todavía comprender a la perfección que el número primo, y ojo con esto, que ese número se considera primo, ¿ya? Cuando solamente es divisible por él, o sea, por sí mismo y por la unidad. Esa parte el niño no lo logra comprender y hay que ir a la parte de la demostración, a la parte de enseñarle a qué nos estamos refiriendo. Y comenzamos a hacer un recorrido por los números naturales, ¿ya? ¿Dónde comenzaríamos con los números naturales? Miren, Por eso no lo sabía yo. ¿Por dónde? por el número 1. Bueno, ahí tenemos una observación interesante. El número 1 no se inicia, no es el inicio de los números primos. ¿Por qué? Porque el número 1 se toma como referencia para definirlo. Porque si usted divide el 1 entre 1, solamente el 1 es divisible por 1 y por el mismo, o sea, lo consideraríamos primo. Sin embargo, los números primos no comienzan con el número 1. El primer número primo es el 2. Entonces, el 1 no es considerado parte de los números naturales para, para considerarlo como parte del conjunto que tenemos que analizar si es o no es un número primo. ¿Me hago entender lo que estoy hablando? Entonces, usted comienza por el 1, está bien, pero usted le dice, el 1 no forma parte del conjunto de los números naturales que se analiza para saber si es primo porque ya él se está tomando en cuenta en la definición, cuando se dividen por la unidad. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted dice el 1, vamos Ya a tomar, regresó mi corazón. Necesito, mano, ¿cómo te fue? por favor, el micrófono, profesores. Por la bolsa chiquita, en plan. Gracias. Ok, el número 1, como les estaba comentando, si usted analiza, si usted lo toma en cuenta, el 1 cumpliría con la condición porque solamente es divisible entre 1 y es divisible entre el mismo. Pero, ¿por qué no se toma en cuenta él como parte de los números primos? Porque ya está tomado en cuenta para como elemento ya en la comparación o la definición de lo que es un número primo. Entonces, él no puede ser un número primo. ¿Ya? ¿Me hago entender hasta ahí lo que estoy hablando? Ahora, cuando usted inicia, inicia con el 2. Ahora, algo curioso con este número. El número 2 es el único número primo y par. Esa es la parte más salvaje. Él es par, pero también es un número primo. ¿Por qué? Porque el 2 se divide solamente, y ahí usted va a demostrarlo, el 2 se divide solamente entre 2 y también solamente se divide entre 1. O sea, es divisible. 2 entre 2 le queda 1, 2 entre 1 le queda 2. Cumple las dos condiciones, entonces él es un número primo. Próximo a analizar, el 3. También es un número primo. O sea, usted tiene que hacerle ver al niño cómo se aplica esta definición, ¿ya? El 3 lo puedo dividir por 3. Uy, disculpen ahí, se me escapó, como siempre. Ya que le queda 1 y el 3 lo puedo dividir por 1 y también cumple las dos condiciones solamente. Y usted le propone, ¿qué pasaría con el 4? El niño cuando ve esta parte de aquí que usted está haciendo, dice, profe, el 4 lo puedo dividir por 4 y me da 1 y el 4 también lo puedo dividir por 1 y me da 4. Cumple las condiciones, profe. Sí, es cierto que cumple las condiciones que puedo dividirlo entre sí mismo y por la unidad, pero, y ahí viene el pero que usted le enseña al niño, dice el concepto que solo puede ser divisible por él mismo y por la unidad. ¿Y qué pasa? Y usted le pone ahí el caso, que el 4 también lo puedo dividir por 2, entonces ese me queda 2 y ahí es donde tenemos el error, o sea, no el error, sino la condición no se cumple y por eso usted le dice, en este caso, el 4 no es primo.
Y así usted va construyendo el concepto o aplicando la definición con otros ejemplos. Algo interesante vamos a ver, porque cuando usted va con el 5 y aplica eso, el niño le dice si es primo. Después, cuando viene al 6, el niño vuelve ahí y le dice, bueno, profe, en este caso, este 6 no es primo, y ahí la demostración usted corre con la experimentación donde él vea de que no. ¿Por qué? Porque el 6 se divide, y ahí va la parte, el 6 es divisible entre 3, es divisible también entre 2, el 6 es divisible entre 6 y el 6 es divisible entre 1. Está claro el niño que esto cumple con el criterio, pero ya con esto ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya se pasa, solamente tiene que ser divisible entre él y entre la unidad. Ahora, algo que el niño generalmente cuando está desarrollando este tipo de clase y comienza con este tipo de experimentos, dice, bueno, los números pares no son primos. Ya, él saca la conclusión, los números pares no son primos, solo el 2 es el único que es primo y par. Ya, y después viene, profe, entonces el 7 dice, sí es primo. Y no, ni siquiera se pone a analizar si es o no es, sino que simplemente como es impar, él dice, no es primo. O sea, es primo, disculpen. El 8 después dice, automáticamente, no es primo. Ya, porque te dice, es un número par. Está bien, es una conclusión que él puede sacar. Pero aquí viene uno que rompe la excepción. Cuando viene el 9, él dice, el 9 sí es primo. Y ahí usted viene y dice, bueno, ahí te equivocaste, el 9 es un número impar, pero ahí viene la parte, el 9 no es primo, y usted le demuestra que esa teoría que muchos tienen, que los números impares son primos, es un error. ¿Por qué? Porque el 9, si bien es cierto que lo puedo dividir entre 9 y me da 1, como el 9 lo puedo dividir entre 1 y me da 9, pero el 9 también lo puedo dividir entre 3 y le queda 3. Y ya por esta opción que tenemos aquí, ya el 9 no cumple con la condición de ser un número primo. Y así usted va construyendo lo que se conoce en matemática como la tabla. ¿Alguien conoce cómo se le llama a la tabla donde están los números primos? Pitagórica. No, no se le llama tabla. De hecho, no le Es dice, no la le dice. criba de Eratóstenes, ¿no? Correcto, no se le dice tablas, se le dice criba. Y digo tabla porque hay algunos profesores que tienen la idea de que se le llama tabla y no es tabla, se le dice criba. ¿Ya? Entonces, la criba de Eratóstenes. ¿Ya? Esa criba de Eratóstenes, ¿ya? ¿Qué hace Eratóstenes? Eratóstenes lo que hace es poner todos los números naturales. Bueno, de hecho, se lleva hasta el número 100 y se determina cuáles son los números primos. Muchos profesores cometen el grave error que le dicen a los estudiantes, apréndanse de memoria la tabla de Eratóstenes, apréndanse de memoria cuáles son los números primos. Y realmente no es algo prudente hacerlo, porque realmente es difícil que un niño se aprenda esa criba. Y la criba, ¿qué es lo que hace? Pone todos los números naturales, ya desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí comienza hacia abajo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y bueno, hasta que lleguemos acá, por acá, el 100. Ya se hace un recorrido. ¿Y qué hace Eratóstenes? Lo que hace es que los que no son primos los tacha. El 1 no es primo, el 4 no es primo, el 6 no es primo, el 8 no es primo, el 9 no es primo, el 10 no es primo, el 12, el 14, el 15, el 16, el 18, el 20, y así sucesivamente se elabora lo que es la tabla de Eratóstenes. Ahora, eh, ¿existe alguna forma, ojo con esto, existe alguna forma de usted
determinar si un número es primo o no. ¿Usted conoce alguna técnica, alguna forma? Voy a ¿Se ponerlo por acá. se podría con los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad ayudan, pero no son suficientes porque no cubren todos. ¿Ya? Existe una regla que se las quiero compartir a ustedes. Regla para averiguar, y esto es para usted, no para los niños, para averiguar si un número es primo o no. ¿Ya? ¿Cuál es esa regla? Vamos a sombrear aquí primero esto. Ok. La regla lo que plantea es que basta con ver, número uno, a ver, vamos a ver. Lo primero que usted debe hacer es hallarle la raíz cuadrada, y por eso digo que es para ustedes, no para el niño. Lo primero que usted va a hacer es hallar la raíz cuadrada del número. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ir tomando un ejemplito aquí. Digamos que yo quiero investigar si el 317 es primo. Debemos hallar la raíz cuadrada, pero no cualquier raíz cuadrada. Vamos a ponerle un poquitico más. Raíz cuadrada, voy a borrar aquí que se me escapó. Raíz cuadrada por exceso del número. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 317 exacta no es, pero aproximadamente por exceso es 18. ¿Ya? Y ahí viene la segunda parte para usted investigar y llegar a la conclusión si el número es primo o no. ¿Cuál es lo otro que usted va a hacer? Se divide el número entre todos los números primos menores que su raíz. Menores que su raíz cuadrada. Y si ese número no es divisible, y ojo, digo se divide, pero usted puede utilizar los criterios de divisibilidad en este caso. ¿Ya? Si ninguno de los números menor que la raíz cuadrada, o sea, el número no es divisible entre ninguno de los números primos menores que la raíz cuadrada, entonces ese número es primo. Voy a comenzar. Por ejemplo, si usted divide 317 entre 17, la división no es exacta porque le da 18.6470 y sigue. Y comienzo en el 17 porque la raíz cuadrada, ojo, la raíz cuadrada por exceso es 18, el número primo que sigue o sea, disminuyendo o en carácter descendente del 18 es el 17. No lo puede dividir, ok, aquí tenemos uno. 317 entre 13, la división tampoco es exacta, le da 24.384 y sigue, ¿ya? Y así usted va probando. ¿Cuál es el otro número primo que deberíamos probar? Rapidito. 11. El próximo sería el 11, 317 entre 11, eso nos da 28.384.
81 periodos, tampoco sirve. 317 entre 7, que es el próximo número primo, tampoco es exacto, da 45.285 y sigue, es infinito, no periódico. El otro, 317 entre 5, pregunta, ¿la división va a ser exacta? Ese si quieren ni siquiera tenemos que matarnos. ¿La división va a ser exacta? No. No, no es exacta. Listo, por criterio de divisibilidad. 317 entre 3 va a ser exacta, tampoco, no, y 317 dividido entre 2 tampoco va a ser exacta. Entonces, como podemos ver, este 317, primero la llamamos la raíz cuadrada por exceso, y a partir de ahí los números primos menores que esa raíz cuadrada por exceso se lo comenzamos a dividir al 317. Si ninguna de esas divisiones es exacta, entonces automáticamente usted puede decir de que 317 sí es un número primo. ¿Ya? Pregunta, ¿conocían esa técnica? No. Ok. Entonces ya tienen una técnica para, recuerden, esta técnica solamente es para ustedes. ¿Por qué es para ustedes nada más? Porque habla de raíz cuadrada. Y realmente la raíz cuadrada, los niños la pueden ver tal vez en quinto o sexto grado, digo yo. Pero no trabajan con lo que es raíz cuadrada por exceso. ¿Vale? Yo tengo una pregunta Dígame. referente, ¿de dónde sacó el 317 o por qué dentro de ese empezó a trabajar? Pues tomé 317 como número. ¿Por qué? Porque la criba de Eratóstenes llega hasta el 100. Entonces busqué un número que sea mayor que el 100. De hecho, les tengo propuesto algunos ejercicios donde vamos a aplicar esta técnica ahorita y no son necesariamente 317. ¿Ya? O sea Por que se puede empezar a trabajar, digamos, como usted dice que la criba está solo al 100, se puede empezar a trabajar con el 101, 102. Correcto. Por Ah. ejemplo, si usted comienza con el 101, ya, si usted trabaja con el 101, ¿cuál es la raíz cuadrada de 101 por exceso? Ah, por exceso sería 11. 11 es un número primo, ¿ya? Pero dice que son los números primos menores que la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuáles son los números primos menores que la raíz cuadrada que voy a analizar yo? Ah, voy a analizar con el 7, voy a analizar con el 5, voy a analizar con el 3 y voy a analizar con el 2. O sea que tomo el 101 y lo divido entre 7. ¿Va a dar exacto? No. ¿El 101 entre 5 va a ser exacto? No. ¿El 101 entre 3 va a dar exacto? No. ¿El 101 entre 2 va a dar exacto? No. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que el 101 es primo. ¿Ya? Yo comencé con 317 por poner un número, pero usted puede comenzar por el número que usted quiera. Por ejemplo, vamos a tomar un caso pequeño para que usted vea. A ver. Vamos a ver, buscar uno. Ok. 91. Vamos con el 91. Ah, la profe. ¿Y cómo hago? Bueno, te agarré 91, la raíz cuadrada de 91 por exceso sería 10. ¿Cuáles son los números primos menores que él? Que 10. Estamos hablando de lo mismo, 7, 5, 3, 2. Entonces usted va a ver, ¿el 91 es divisible entre 7? ¿Sí o no? No. Sí, ¿Está seguro? sí es divisible entre 7. Si es divisible entre 7, me dio 13.
Entonces, automáticamente ya me dio 1. ¿Tengo que seguir con los demás? No. Automáticamente cuando hay uno que me da divisible, automáticamente usted dice, este señor no es primo. Muerto. Se acabó. ¿Por qué? Porque ya yo obtuve 1 que no cumple. ¿Me van a entender? O sea, es divisible entre 7. Se acabó. Listo. No hay más nada que hablar. ¿Me hago entender? Sí, Lick, perdone, una duda. Sí. La raíz cuadrada por exceso es como el techo de la raíz cuadrada, por ejemplo, aumentado a 1 o como aproximación. Es que es una aproximación por exceso al entero más cercano. A ver, vamos a ver una cosita. ¿Dónde está la raíz cuadrada de 91? Ok, mira qué sencillo lo sacamos. Mire qué sencillo lo sacamos. El 91 no tiene raíz cuadrada exacta, pero el 91, si lo ubicamos entre los cuadrados perfectos, está entre el número 100 y el número 81, que son los cuadrados perfectos, ¿sí o sí? Hello. Sí, Lick. Ahora, la raíz cuadrada de este señor por exceso, ¿para dónde iría? Hacia acá, a la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Ah, ya comprendí. Gracias, Lick. Para explicarle en todo momento y estamos para servirle. Ahora, rapidito, vamos a seguir avanzando porque esto se pone muy, muy interesante. Aplicando la técnica que les acabo de dar, les quiero pedir que ustedes comprueben si los siguientes números son o no son primos. Aquí está la orientación. Comprobar si los siguientes números son primos o no. Ok, primer número, 139. Segundo número, 423. Tercer número, vamos a hacer 4, ¿ok? 3, vamos a darlo en 3. 947. Esos 3 les pido que ustedes lo analicen aplicando la técnica que les acabo de enseñar y me dicen si son o no son primos. ¿Qué opinan? A ver, vamos con el primero. El 139. ¿Cuál sería la raíz cuadrada por exceso de 139? Por exceso. 12. 12. Profe, y es que a mí me cuesta, si no tengo calculadora, ¿qué hago? Ok, analiza. 139 cuadrados perfectos. ¿Cuáles son? El que está por debajo de 139 sería 121. Y el que está por encima sería 144. Esta es la raíz cuadrada de 11. Y esta raíz cuadrada es la de 12. Entonces, si hallamos la raíz cuadrada de este por exceso, sería lo mismo que la raíz cuadrada de 144, que sería 12. Ok, ahí tenemos. ¿Cuáles son los números primos menores que 12? Tenemos que probar con el 11, tenemos que probar con el 7, tenemos que probar con el 5, con el 3 y con el 2. Ahí está la toalla. Ya, contra esos números tenemos que verificar
si es divisible o no es divisible. ¿Ya? Entonces comenzamos. El 139 es divisible entre 11, ¿sí o no? No. No. Y les comento, en este caso no es necesario dividirlo, porque la regla de la divisibilidad por 11 dice que tomo los lugares impares, los sumo y le resto los dígitos que están en los lugares pares. 1 y 9 es 10, y cuando le resto 3 me queda 7, y 7 no es divisible por 11 ni es 0, entonces automáticamente él no es divisible. ¿Ya? Ok, vámonos con el 7. 139 entre 7. ¿Es o no es divisible? No. Ok, no. Entre 5 ya se está hasta fácil. 139 dividido 5. Ese tampoco es porque no termina ni en 0 ni en 5. Ok, sigo. 139 dividido 3. Tampoco porque la suma no me da un número que es divisible entre 3. Y 139 dividido 2 tampoco porque no termina en un número par. Entonces, por tanto, y además, ¿qué podemos asegurar de este 139? Hello, ¿qué podemos decir de ese número? Que sí es primo. Es primo. ¿Ya? Miren qué sencillito aplicar la técnica esta que acabamos de aprender hoy. El que no se conectó hoy, se la perdió. Salado. Y esto es como la película. Se pone una sola vez y no se repite. Bueno, la puede ver después en la plataforma, eso sí. Ok, vámonos rapidito a ver el inciso B. A ver qué opinan. Bien, ¿qué pasa con el inciso B? 400, uy, está muy grande eso. 423. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 423? Rapidito. Por exceso, 21. por exceso, por exceso. 21. Ok, ok. ¿Estás segura, profe? Sí. Ok, entonces, aquí por exceso nos quedaría 21. ¿Cuáles son los números que son primos y que son menores que 21? Rapidito. 19, 17, 19, 17. ¿Quién más? 13, 13, 11, 7, 7, 5, 3, 2. Y si se fijan, mis queridos colegas, miren qué curioso. 19 lo vimos como criterio de divisibilidad ayer. 17 también lo vimos, 13 también lo vimos, 11 también lo vimos, 7 también lo vimos, 5 también lo vimos, 3 también lo vimos y 2 también lo vimos. O sea que usted podría determinar si este número es divisible por esto sin necesidad de dividirlo. Pero yo sé que usted tiene una calculadora a la mano para ahorrar tiempo, pues va a intentar dividir. ¿Por qué? Porque los criterios de 19, 17 y 13 son un poquito larguitos. O no larguitos, sino que tienes que aplicar, por ejemplo, el 19 tendrías que apartar el último número de la derecha, multiplicarlo por 17, restárselas de la izquierda y ver qué es lo que te da. Pero bueno, vamos a ir probando. 423 dividido 19. ¿Es o no es divisible? No. No es divisible, correcto. Vámonos. 423 dividido 17. No. Tampoco. No. Ok. 423 dividido 13. Tampoco. No. Correcto.
Profe, si hasta ahí no, entonces es primo. Calma, hay que probar con todos. No se me está apresurando, no se me apresure. 423 dividido 11. Tampoco. No. Ok, seguimos. 423 dividido 7. Tampoco. No. Ok. Bueno, aquí sale más rápido. 423 dividido 5, eso a kilómetros. No, porque no termina ni en 0 ni en 5. 423 dividido 3. Sí. Aleluya, si es divisible. Oye, entonces todo iba muy bien hasta que llegó el 3. Esto da 141. ¿Qué podemos decir entonces? Que no es primo. Por eso les decía, no se apresuren. Yo no. Hay que hacerlo con todo. Si usted se hubiese cansado por aquí y ya es primo, no, no es primo. Mire, entre 3 era divisible. ¿Ya? Ahí no podría verse de una vez si con el criterio de visibilidad, si es divisible entre tres para ya no hacer todo el procedimiento o solo lo estamos haciendo por No, 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 conocer. no, no. Es que yo puse el número para que usted viera que sí, pero realmente por el criterio de divisibilidad usted dice, es divisible. ¿Por qué? Porque 4 más 2 es 6, más 3, 9, y el 9 es divisible entre 3. Listo. Entonces ya automáticamente, pero yo puse ahí el 141 para que vieran cuál es el resultado de la división. No, o sea, no es necesario. ¿Ya? Gracias. Ok. De hecho, si yo se lo explicara a un estudiante, de hecho, le comento, esta técnica, en teoría, se la deberían explicar a estudiantes no de primaria, pero sí de estudiantes de secundaria. Si un estudiante llegara de secundaria, yo le explico los criterios de divisibilidad y él me dice que aquí sí es divisible y me pone que no es primo, yo le digo, eso está correcto, porque yo te enseñé los criterios de divisibilidad. O sea, yo no le puedo decir a un estudiante que está mal. Si lo hizo correctamente, él identifica, si estamos poniendo aquí no resultados de división, sino que simplemente por criterios de divisibilidad me dice, no es divisible, no es divisible, utilizando los criterios y llegas aquí, tengo que poner números. No, si yo estoy viendo criterios de divisibilidad nada más. Sí, listo, no es primo. Ok, listo. 947. Vamos para allá. 947. ¿Cuál es su raíz cuadrada por exceso? 31. Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque 30 por 30 es 900, te queda por debajo. 31 sería el exceso. Ok, ¿cuáles son los números primos menores que 31? Ojo, tienen que ser los menores. No se incluye, si alguna casualidad usted escoge acá o aquí cae un número primo, no se toma en cuenta ese número primo. Son los menores. ¿Vale? ¿Cuáles serían? 29, 29. 27, No, 27 no es primo. Cuidadito, cuidadito. 23. 23. 19. 19 y ya de ahí para abajo vamos a hacer algo porque no, ya me cayó la pereza. Voy a tomar todo esto que está aquí, copia, pega y aquí están todos los demás. ¿Ok? Entonces usted tendría que probar ya 947 entre 29, 947, 47 dividido, vamos a copiarlo para que ya le cayó la pereza al profe también y quiero ahorrar tiempo. Voy a poner varios y después solamente pongo la división entre quién va a ser. Ok, entonces sería entre 23 por aquí, podemos probar por acá entre 19, entre 17, entre 13, entre 11. Uy, me faltan todavía.
Ok. Vamos a hacer algo. De 2 en 2 más rápido. Ok. Entonces, 11, 7, 5, 3 y 2. Ok. Comencemos. ¿Es divisible entre 29? No. No existe criterio de divisibilidad para 29, ¿ok? Entonces, no. ¿Es divisible entre 23? No. Tampoco. ¿Es divisible entre 19? No. No. ¿Es divisible entre 17? No. No. ¿Es divisible entre 13? No. ¿A dónde vamos? ¿Ok? ¿Es divisible entre 11? No. Ok. ¿Es divisible entre 7? No. ¿Entre 5? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 2? No. Entonces podemos asegurar que este señor es primo. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ya que hablamos acerca de números primos y dimos una técnica para hallar los números primos, quiero hablar de otros conceptos que no se dan, ojo con esto, no se dan en primaria, pero me gustaría que usted los dominara como maestro. No sé si ustedes escucharon en algún momento esta definición o esta clasificación. Números primos relativos. ¿La habían escuchado alguna vez? No. No, profe. Ok. Ahora, ¿cuál es el concepto o la definición de números primos relativos? Se las voy a poner por acá. Si quiere, anótela. Es interesante. No es utilizado mucho en primaria, no se le explica al niño, pero usted como docente sí es bueno que usted domine. Dice que son aquellos números que dentro de un conjunto en particular solo admiten como divisor común a la unidad. Y aquí viene algo interesante. Fíjense que te dicen números primos relativos, no te dicen que esos números primos relativos son números primos de ellos en realidad. Voy a ponerte un ejemplo a qué me refiero. Por ejemplo, el número 17 y el número 18 se consideran que ellos son primos relativos. Y usted dice, profe, ¿y por qué? Ah, ¿por qué? Porque entre ellos dos, que forman un conjunto específico, solamente se pueden dividir entre uno entre ellos. O sea, por ejemplo, el 17 no puede dividir al 18 y el 18 no puede dividir al 17, pero ambos sí se pueden dividir solamente entre uno. O sea, que ellos tienen como divisor común 1. ¿Estamos claros? Ahora, otro conjunto. Voy a poner otro conjunto. Digamos que tenemos 8, 9 y 15. ¿Ya? Fíjense que el 9 y el 15 tienen como divisor común el 3.
¿ya? Pero tiene que ser divisor común de los tres al mismo tiempo. El único divisor en común de los tres, ¿cuál es? El 1. Solamente el 1. Entonces, estos señores que están acá se consideran primos relativos. Ahora, si usted tomara solamente el 9 y el 15, ¿serían primos relativos? No, porque No, divisible porque por son divisibles los dos entre 3 y entre 1. Y dice que los primos relativos solamente pueden ser divisibles por 1. ¿Me van a entender? Sí. Ok. Vamos a otro concepto de los primos también. Se le conocen como números primos absolutos. ¿Cuáles son los números primos absolutos? Fácil, muy fácil. Y se considera que los números primos absolutos son aquellos que dentro de un conjunto de números son primos. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos que tengo un conjunto, ¿ya? Un conjunto de números. 17, 23, 41, 47. Todos ellos son, cada uno individualmente, son números primos. Y como son números primos, pero además solamente el divisor común entre ellos, ojo con esto, el divisor común entre ellos es 1, entonces a estos señores, a estos números que están acá, se le conocen como primos absolutos. ¿Por qué? Porque ellos los ponen en un conjunto, ellos son parte de un conjunto, y como ellos son primos, entonces se consideran primos absolutos. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay pregunta, vamos a avanzar a la parte que vamos a abordar que tiene que ver con qué es un número compuesto. Ok, ya sabemos cuál es un número primo, ahora cuál es un número compuesto. ¿Cómo usted le enseñaría a un estudiante qué cosa es un número compuesto? que es el número que tiene más de dos divisores. Correcto. Hay otra persona que me diría, pues fácil, si no es primo es compuesto. Pero sí, el concepto de número compuesto plantea que es aquel, como dice el profe, pero un poquitico más, vamos a ponerlo más eh, estructurado, ¿ya? Es aquel que además de ser divisible por él mismo y por la unidad, es divisible, o sea, también es divisible por otro factor, por otro factor.
y es más que suficiente un solo factor más para que digamos que ese es un número compuesto. Ejemplo, ya lo vimos ya, inclusive los mismos que decían que no eran primos, automáticamente son números compuestos. El 4 es un número compuesto porque es divisible por 2, es divisible, disculpen, por 4 y es divisible por 1. El 9 es un número compuesto porque es divisible por 3, por 9, por 1. ¿Ya? Entonces, son ejemplos de números compuestos como tal. Ahora, ¿qué pasa con estos números compuestos? Que esos números compuestos, y ya la palabra lo está diciendo, están formados, están compuestos por números primos. ¿Ya? Profe, pero es que el 9 no es un número primo. Sí, es que el 9 no es un número primo, pero ese 9 se puede expresar como un número primo. Y aquí vamos a la parte de descomponer. Ojo con esto. Descomponer un número en factores primos. Y aquí viene algo que después les voy a explicar con respecto a esto. Por favor, presten mucha atención. Con factores primos. Ahora, ¿qué se hace o por dónde se inicia la descomposición de un número en factores primos? Pues simple. Se toma el número y se comienza a efectuar la división desde el menor factor primo o desde el menor número primo por el cual es divisible. Por ejemplo, vamos a empezar. 144. Para descomponerlo en factores primos, lo que se le recomienda siempre, y eso usted lo sabe, es que se le ponga una rayita y comience a preguntarle al niño, analizando desde el primer número primo que sería el 2. Analizar, el 144 es divisible entre 2. Automáticamente, si recuerda los criterios de divisibilidad, te dice sí, porque el 4 es par. Entonces comienza la división entre 2 y ahí está trabajando la parte de la respuesta. 72. Después que se obtiene como resultado, vuelve a hacerse la pregunta antes de pasar a otro número primo. Este que está aquí sigue siendo divisible entre 2. Sí, porque termina en par. Vuelvo a colocar el 2. 36. Vuelve a hacer la misma pregunta. O sea que este ciclo hay que seguirlo repitiendo hasta que el número primo que está aquí ya, pues simplemente ya no sea divisible. 36 entre 2. 18 entre 2 a 9. Y aquí ya no es divisible. Fíjense que ahora el 9 ya no es divisible entre 2. Ahora se pasa al próximo número primo que sigue. A ver si es divisible entre 3. Este número es divisible entre 3. Ah, sí, profe. Ok, entre 3 a 3, entre 3 a 1. Algo importante. Hay que expresar siempre, decirle al niño que este número hay que expresarlo como un factor, o sea, como factores de números primos. Y eso se expresa de la siguiente forma. 144 está compuesto por el número primo 2, está compuesto por el número primo 3. Pero el número 2 se repite 5 veces, se repite 4 veces, disculpen. Entonces, en el exponente del 2 se le coloca 4. ¿Por qué? Porque ese 4 ya es la cantidad de veces que se repite el factor primo 2 y en el caso del 3 pues se pondría 2. ¿Preguntas? Y por supuesto la operación que se pone entre ellos es multiplicación. ¿Alguna preguntita rápido? Si no, seguimos. Y voy a comenzar con una pregunta para usted. Tal vez esto lo ha visto o tal vez no. ¿Cuántos divisores tiene el número 144? ¿Alguien me puede decir cuántos divisores?
¿Alguien tiene idea? Hello. ¿Será que son 6, Lick? ¿Por qué 6? Porque es la cantidad de factores primos que fueron dividiendo la cantidad. Pues ahí le digo de que no. Y le voy a explicar por qué. No tiene nada que ver con la cantidad de elementos que están aquí. O sea, no es porque aquí sea 6. ¿Tiene 15? ¿Por qué 15? Porque es la suma de 3 más 3 más 2 más 2 más 2 más 2. No. O sea, sí es 15, pero no es lo que usted me está diciendo. Y les voy a explicar. Y esto es una técnica. Presten mucha atención. La cantidad de divisores de cualquier número, una vez que ya usted lo tiene descompuesto en factores primos y expresado en factores primos, ojo con esto, va a ser igual a qué? Al producto de los exponentes que tiene cada factor primo, pero sumándole uno a cada uno. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el primer exponente del factor primo? El factor primo es 2. ¿Cuál es su exponente? 4. Entonces, eso va a ser 4. Usted le suma 1 y lo cierra entre paréntesis. Multiplicado por el otro exponente del otro factor primo sumándole 1. ¿Cuál sería? 2. Y al 2 también se le suma 1. Entonces, eso daría como resultado 5 por 3 y va a tener 15 divisores. Casualmente, profe, la sumatoria de esto es 15, pero no cumple siempre eso. No es así. Es aplicando esta técnica. Y de ahí una sugerencia o una generalidad, por así decirlo. Si usted tiene un número cualquiera, digamos, un número K, y ese número K se expresa como A elevado a la R por B elevado a la S por C elevado a la M y así sucesivamente, lo que sea. La cantidad de divisores se calcula de la siguiente forma. El producto de R más 1 que multiplica a S más 1 que multiplica a M más 1 y así sucesivamente hasta llegar, no sé, al último. Digamos que aquí es, no sé, se me ocurre X elevado a la Y. Entonces aquí sería Y más 1. Siempre multiplicándose cada uno de ellos. Esto, mi estimado, consérvelo porque nos va a hacer mucha falta en algunos ejercicios que vamos a resolver. ¿Ya? Este es el método para determinar la cantidad de divisores que va a tener un número una vez que ya está expresado en factores primos. ¿Dudas hasta ahí? Hello. Hello, ¿me contestan? Ninguna duda, licenciado. Está bien. ¿Está entendible eso? Pregunta, ¿sabían esa técnica? No me da, esa sí no me la sabía. Muy buena, gracias. Bueno, ahí tienen otra cosita. Vamos a aplicarlo en un ejercicio. ¿Vale? El ejercicio que les propongo es el siguiente. Expresa el siguiente número en factores primos. En los factores primos que lo componen. Y diga cuántos divisores posee. Ya voy a poner
3 ejercicios y usted lo va a desarrollar. El primero, 840. El segundo, vaya, vamos a ponerlo más sencillo para que nos comencemos. 96. Ahora sí, 840. Y el último que les propongo va a ser el 29.400. Arriba, a descomponer en factores primos y después va a decir cuántos divisores tiene cada uno de ellos. Ok, ¿cómo les va con el primero? Listo. Ok, vamos para allá. Comenzamos a descomponer en factores primos. Evidentemente entre 2, eso nos quedaría 48. Entre 2, 24. Entre 2, 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Y entre 3, 1. Entonces, el 96 se expresa en factores primos como 2 por 3. Pero el exponente de 2, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, era 5. Y ahora, ¿cuántos divisores? Cantidad de divisores. ¿Cuánto? 12. Sería 5 más 1 multiplicado por 1 más 1. ¿Por qué? Porque el 3 tiene un 1 y le sumamos 1. Entonces, como bien dice la profe, el resultado es 12 divisores. Excelente, ahí estamos. Ok, 840. Dígame, expresado en divisores, ¿cuánto daría? Les digo, en factores primos. 2 elevado al cubo 2 elevado al cubo por 3 por 3 por 5 por por 7. 5 por 7.
Sí. ¿Qué dice el público? Es correcto. Ok, excelente. Cantidad de divisores sería 3 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, entonces se le suma 1. Aquí hay un 1, se le suma 1. Aquí hay un 1, se le suma 1. Entonces, eso nos daría ¿cuánto? 32. ¿Ok? 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, ese número tiene 32 divisores. ¿Ok? Ok, próximo. ¿Cómo nos quedaría expresado en factores primos? Sería 2 al cubo 2 al cubo por 3 por 3 por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. por 7 al cuadrado. ¿Qué dice el público? Se quedaron callados. Sí, Uy, está uy, uy. bien. Ok. Cantidad de divisores. Entonces nos quedaría 3 más 1, 1 más 1, 2 más 1 y 2 más 1. ¿Cuánto nos daría ese producto? Rapidito. 72. 72 divisores tiene entonces este número que está aquí. A ver, recuerden, aquí te dice la cantidad de divisores, pero no te dice cuáles son los divisores. ¿Estamos hablando? Cantidad. ¿Cuántos números son divisores de él? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Si estamos bien, seguimos avanzando. Lo próximo que vamos a hacer es, vamos a resolver algunos problemitas que les traigo rapidito sobre la parte de los números primos y números compuestos. Pero, repito, esto no es para los niños. Esto es para usted. A ver, voy a buscar aquí. A ver, que estoy buscando uno donde podamos. Ok. Ujú. Lo tenía ahorita, pero se me borraron los problemas. No sé qué pasó aquí. Ok. Ok, aquí voy con uno. Vamos a empezar algo sencillo, sin complicarnos tanto la existencia, para que vayamos hablando un poquitico lo que... problema uno. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos ahorita. Problema uno.
haya la cantidad de divisores de 120. Rapidito, ese de ustedes. Vamos, ese es para niño preescolar. Cualquiera lo hace rápido. 16. 16. 16. Ok. ¿Por qué? Porque tomamos 120, lo descomponemos en factores primos, 260, 230, 215, 3, 5 y 5. O sea, estamos hablando que sería 2 a la 3 por 3 por 5. Entonces sería 3 más 1, 1 más 1 y 1 más 1. 4 por 2, 8 por 2, 16 sería la respuesta. Excelente. Ahora vamos a subirle un pelín. Miren esto ahora. Problema 2. Del número 480 determina cuántos divisores tiene que sean múltiplo de 5. Listo, piénsela. ¿4? No, piense ahorita. Esto tiene su cosita. No quiero que se vayan rápido a dar respuesta. Piensen. Tiene que ser múltiplos de 5, ¿ok? Los divisores. Los divisores. Son 7, ¿no? 7. Estamos mal. No. A ver, pensemos primero lo que hay que hacer. Para ello, tenemos que analizar, ¿ya? Hay que descomponer esto en factores primos y determinar la cantidad de divisores, pero hay que ver cuántos divisores de esos que te dan en total son múltiplos de 5. Me salieron 12. 12. Ok. Vamos a ponerlo interesante. Vamos para allá. ¿Por qué 12, profe? Vamos allá. 480. Vamos entre 2. Entre 2 sería
240, entre 2, 120, entre 2, 60, entre 2, 30, entre 2, 15, entre 3, 5 y 5. Entonces nos quedaría 2 elevado a la cuánto por 3 elevado por 3 por 5 elevado. Vamos, rapidito. Vamos. ¿El 2 a la cuánto? A la quinta. A la, el 3 Quinta. a la 1 y 5 a la 1. Ahora, la profe dice que tiene 12 divisores. Escuche esto. 12 divisores. Escuchen bien esto. 12 divisores que son múltiplos de 5. Les voy a dar una táctica rápida para que puedan verlo de una forma bien sencilla. No son 12 divisores. Para que sean 12 divisores, o sea, para que sean divisores o múltiplos de 5, el 5 tiene que estar presente siempre en ellos. Ahora, ¿cuántos factores tenemos aquí? Tenemos el 2 a la 5, el 3 a la 1 y el 5. Para tú formar divisores que sean múltiplos de 5, debes tomar el exponente que tiene el 5 con el exponente del 2. Y después tienes que tomar el exponente del 5 con el exponente del 3. ¿Ya? No, a ver, y tomar en cuenta, obvio, el que cuando suma los tres exponentes como tal, o sea, el que se obtiene 480. Vamos a ver lo que le quiero decir. ¿Por qué? Un divisor sería si yo tengo 2 a la 5 por 5 a la 1. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque como está presente el 5, el resultado de esto va a ser un múltiplo de 5, ¿sí o sí? Hello. Después tendría el 3 por el 5, que por supuesto tiene exponente 1, exponente 1. Esto me va a dar un múltiplo de 5. ¿No es verdad? Sí. Y por último, el que se obtiene cuando yo multiplico los 3, que sería el mismo 480, porque 480 es divisible entre 480. Entonces vamos a ver, ¿cuántos obtengo? Si los ponemos así, ¿cuántos obtengo aquí? Rápido. ¿Cuántos divisores habría aquí nada más? Estamos hablando que aquí sería 5 más 1 multiplicado más 1 más 1. ¿Sí o sí? Y aquí obtendríamos 1 más 1 y 1 más 1. ¿Cuánto me daría acá? ¿Cuánto me daría acá? 12. 12. ¿Y cuánto acá? Abajo 4. 4. Y a ese sumándole el mismo 480, ¿total de cuánto? De 17. ¿Me hago entender? Hello. ¿Por qué? Ese uno es del 480. El mismo 480 que es cuando multiplicamos todo esto. ¿Por qué sumo el 1 acá? Porque acá tomé subconjunto, tomé este y este, que son los primeros divisores cuando tomo solamente el 2 y el 5. Después tomé este y este. Profe, ¿por qué no tomo este y este? Porque este y este sí, son divisores, pero no van a ser múltiplos de 5. ¿Me hago entender? Hello. Sí. ¿Entendido hasta ahí? Más o menos. Más o menos. Me gusta que sean realistas. No me dejen ahí. Si yo A me ver, quedé en la duda de, voy a de- volver a repetir. ajá, Voy a volver a repetir. Miren, para que sea un divisor, para que sea un divisor de 5,
un divisor, no, discúlpeme, o sea, que el divisor, vamos a ponerlo aquí, que el divisor sea múltiplo de 5, obligatoriamente el 5 tiene que estar presente. Porque para que el número que tú obtengas como divisor, el factor 5 tiene que estar presente. Si tú no pones el factor 5, entonces ese divisor no va a ser un múltiplo de 5. ¿Me hago entender? Entonces, de ahí que la conclusión que el 5 siempre tiene que estar. ¿Ya? Ahora, si nosotros escogemos el factor 2 a la 5 con el factor 5, 2 a la 5 por 5, pregunta, ¿todo lo que tengamos aquí en divisores aquí van a ser múltiplos de 5? Sí. ¿Por qué? Porque está el 5 presente. ¿Me van a entender? Ahora, de esta escogencia que tenemos aquí, vamos a tomar los exponentes y le sumamos 1. 5 más 1 y 1 más 1. ¿Me van a entender? De igual manera, si multiplicamos 3 por 5, todo lo que tengamos aquí va a ser múltiplo de 5. Entonces, ¿cuántos divisores tenemos? 1 y 1. 1 más 1, 1 más 1. Entonces, esto nos daría 4. ¿Ya? Y aquí sería 12. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Pero también un divisor de esto que está aquí, de 480, que es un múltiplo de 5, es el mismo 480. Y ese solamente se obtiene cuando tenemos todo esto junto. Entonces, cuando sumamos esas posibilidades, nos quedaría un total de 17 números. O 17 divisores que van a ser múltiplos de 5. ¿Me entienden ahorita? Ahora sí. Quiere decir que la respuesta no va a ser 12, va a ser 17, porque Va se a van ser a sumar las agrupaciones que se realizó. correcto. Así es. Ni más ni menos. Esa va a ser la respuesta. ¿Dudas hasta ahí? Un poco Hello. más claro, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir a realizar otros problemitas para ya con esto darle el finiquitado a la clase de hoy. Pero para ello les quiero pedir algo encarecidamente. Número 1, si usted tiene una duda, necesito que usted me hable en el instante. No deje pasar tiempo porque entonces yo considero que usted ya lo hizo o lo entendió y no hay problema ninguno. Entonces yo necesito que usted sea transparente, que usted me hable. ¿Ya? Y número 2, Perdone, ¿sí? ¿Le escucho? ¿alguna forma más, tal vez más fácil como para encontrar, por ejemplo, si se dice que 480 tiene 24 divisores, una forma más fácil o sencilla para encontrar cuáles son esos 24 divisores? A ver, vamos a ver una cosita. O sea, usted se refiere que si hay una forma más sencilla de encontrar el total de divisores. ¿Aló? No, Lick, no. O sea, la forma para encontrar la cantidad de divisores está fácil. Ajá. Me refiero a saber cuáles son esos 24 divisores. Ah, saber cada uno de ellos, los números como tal. Exactamente, alguna forma sencilla para saber si, por ejemplo, así como el 400, el 840, que tiene 32 divisores, para saber cuáles son esos 32 divisores. Uy, esa sí está bonita. Es una buena pregunta, pero saberlo, imagínense, tendríamos que conformar todos los posibles números, porque, por ejemplo, tendrías que hacer todas las conjugaciones posibles. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tendrías que conformar, por ejemplo, 2 por 3.
¿Por qué? Porque tiene exponente 1, 1. Pero después tendrías que ver 2 a la 2 por 3. Después 2 a la 3 por 3. 2 a la 4 por 3. 2 a la 5 por 3. Pero ese es con el 3. Después irías lo mismo con el 5. 2, o sea, lo mismo, pero repitiendo aquí en vez de 3, poniendo 5. Y después tendrías que trabajar el 5 con el 2 y después trabajar la conjugación entre ellos. O sea, es algo un poco complejo, diría yo. Saber la totalidad, la especificación del número. A ver, esta técnica que yo les di aquí, de sumarle uno al exponente, es para saber la cantidad de divisores, no los divisores específicamente. ¿Me hago entender? Sí, porque, por ejemplo, hay niños que son muy curiosos y quieren ir más allá. Entonces, si por ejemplo ellos saben de que un número tiene, por ejemplo, 5 divisores, por algo, decir algo chiquito, tiene 5, pero viene y me puede preguntar, yo cómo voy a saber cuáles son esos 5. Entonces, si es un número pequeño, pues va a ser fácil hacer ese desglose, pero para Correcto. números tan altos, como por ejemplo 29.400, que tiene 72 divisores, es un poquito Eh, más complejo, sí, que sí es posible usarlo, pero es más complejo y quería saber si hay alguna forma como más reducida para poder saber cada uno de ellos. no, no hay forma reducida, teacher. Habría que trabajar algo parecido a esto, haciendo las posibles combinaciones y calculando cada uno de ellos. No existe. O al Más menos bien, o al menos yo sinceramente no la domino. Tendría que ponerme a investigar, pero no conozco alguna forma más fácil para trabajar como tal así. Tendría que buscar, ¿ya? Eh, Déjeme ahorita, quiero probar con ustedes otro ejercicio más. Yo creo que con este que les proponga, creo que vamos a ir terminando de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, miren este, y tiene el mismo principio, es básicamente lo mismo. Aquí está, dice, problema 3. ¿Cuántos divisores de 1176 tienen dos cifras? Tienen dos cifras. Evidentemente, para usted resolver este problema hay que tomar este número, hay que descomponerlo en factores primos, después hay que después ver cómo se conjuga para obtener lo que es los divisores que tienen solamente dos cifras nada más. Ahí es una condición muy interesante, solamente dos cifras.
¿Les ayudo o lo están trabajando? Tengo Ya está. trabajado una parte, pero todavía me falta una. Ok. Voy a ir haciendo lo que es la parte de la descomposición. 1176. Vamos a dividirlo acá. Evidentemente, entre 2, eso nos queda 588. Después, entre 2, eso nos quedaría 294. Entre 2, eso nos quedaría 147. Y ahí sí paramos porque ya entre 2 no. Pero si analizamos por simple inspección, este número es divisible por 3. Entre 3, eso nos quedaría 49 y eso después viene entre 7 a 7 y entre 7 a 1. Entonces nos quedaría 2 a la 3 por 3 por 7 a la 2. Pero miren cuál es la condición que nos pone. Tenemos que saber cuántos divisores tiene este número que tienen 2 cifras. O sea que tenemos que trabajar con esto y elegir. Obviamente, si ponemos los 3, me va a dar números de más de 2 cifras. Tenemos que ver qué cifra o qué factores primos yo escojo acá para formar números de 2 cifras. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, el 7 a la 2 ya de por sí forma un número de 2 cifras. Si le multiplico 3, pues ya se pasa de las 2 cifras. Si tomamos el 2 a la 3 con el 7 a la 2, se pasa de 2 cifras. Pero, por ejemplo, podemos tomar estos dos, o sea, lo que es 2 a la 3 por el 3, y aquí vamos a obtener números de 2 cifras, siempre de 2 cifras. Entonces, ¿cuántos divisores podemos formar con esto? Sería 3 más 1 multiplicado por 1 más 1. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Entonces, estos que estoy escogiendo, que son parte de los factores primos de acá, tomo los exponentes, le sumamos 1 a cada uno y eso nos da un total de 8. Ah, profe, ya está listo, 8. No, te falta algo más. ¿Qué pasó aquí? Aquí tienes un exponente 2. Ya. Entonces, a este le deberías sumar lo que es el exponente 2. Y nos quedaría un total de 10 divisores de 2 cifras. Discúlpeme, ahí tiene un error mío. No es sumarle los 2 divisores, no. Ahí sería tomar el 7 a la 1 con el 3 y el 7 a la 1 con el 2. ¿Ya? Sí, mi amor. ¿Ya? Y también podríamos tomar en consideración, también, ¿por qué no? El 7 a la 1 por el 2 a la 2. Y ahí sí terminamos. Correcto. Estaba analizando acá porque si obtomo el 7 a la 1 con el 3, eso me daría 21. El 7 a la 1 con el 2, eso me daría 14, el número de 2 cifras. Si tomo el 7 a la 1 con el 2 a la 2, sería 4 por 7, 28. Entonces tenemos un total de ¿cuánto? De 11 divisores que son de 2 cifras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No. A ver, ¿por qué? Bueno, yo me perdí en lo del 7. Ok, déjeme revisar acá. Vamos a hacerlo desde atrás aquí. En lo del 7 de fondo se perdió usted. Ok,
¿Hasta aquí hay algún problema? Sí, yo No, solamente la duda, por ejemplo, ¿cómo es que elige cuáles son los números que se van a multiplicar? Por ejemplo, el 2 a la 3 por 3, por ejemplo, ¿cómo elegir esos? Ok, perfecto. Buena pregunta. Vamos allá. Eh, si usted se pone a pensar acá por un instante, voy a revisar acá. A ver, vamos a ir analizando paso a paso. Si nosotros tomamos solamente el 2 a la 3, ¿cuál es el número máximo que vamos a obtener? 2 a la 3 sería 8, pero 8 no es un número de dos cifras, es un número de una sola cifra. Y me están diciendo que tienen que ser números de dos cifras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, y Ok, sigo. Si yo tomo el 2 a la 3, ¿ya? Y aquí vamos a observar algo interesante. Vamos a analizar un poquitico porque tal vez se nos escapa algo. Si yo tomo el 2 y el 3, mire qué pasa. El 2 a la 3 por el 3, quiero analizar un poquitico con ustedes aquí porque se me escapa tal vez cualquier cosita. El 2 a la 3 por 3 nos va a dar números que sean de dos cifras. ¿Por qué? Porque podemos tomar el 2 a la 1 por 3, el 2 a la 2 por 3 y el 2 a la 3 por 3. Pero aquí si usted se fija hay uno que no cuenta. ¿Ya? No nos va a dar, ojo con esto, no nos va a dar un número de dos cifras. O sea que cuando aquí nosotros hayamos los divisores, y estoy rectificando aquí, si vamos a hacer aquí nos quedaría 3 más 1 y 1 más 1. Eso nos daría un total de 8 divisores. Pero, miren esto, pero, ¿qué pasa con este divisor que tenemos aquí? ¿Nos da un número de dos cifras? No, No. Entonces, de este 8 divisores que tenemos acá, tenemos que descontar este que está aquí. ¿Me van a entender? ¿Por qué? Porque esta combinación de 2 a la 1 por 3 no me da un número de dos cifras. Entonces, de los 8 que se obtienen en total entre ellos dos, no son todos los que me dan dos cifras. Si no, sería 7. ¿Me van a entender? Porque estoy quitando el 2 por 3. Profe, ¿cómo usted obtiene esta parte? Ah, el problema es que yo fui analizando. Si yo tengo 2 a la 3, puede ser 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, miren qué pasa acá. Ya sabemos que de los 8 solamente tenemos 7. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el 2 por el 7? ¿Qué pasa si tenemos el 2 a la 2 por 7? ¿Y qué pasa si yo tengo el 2 a la 3 por 7? Evidentemente, el 2 por 7 se me da 14. Si cumple con la condición, obtengo un divisor de dos cifras. El 2 a la 2 por 7 me quedaría 28. También cumple. Y el 2 a la 3 por 7 sería 8 por 7, 56. También cumple. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tengo el 3 por el 7? También cumple porque me da 21. Pero ¿qué pasaría con el 3 por el 7 a la 2? ¿Cumple? no. No cumple. Perfecto. Vamos a seguir buscando porque aquí tenemos que seguir explotando las opciones que tenemos. ¿Qué pasa si tomamos ahora tres números completos? Pero analicemos. El 2 a la 1 por el 3 a la 1 por el 7. ¿Obtenemos uno de dos cifras? Sí, Sí.
¿Qué pasa si tengo 2 a la 2 por 3 por 7? También se obtiene de 2 cifras. Ok, ok. También se obtiene. Pero ¿qué pasa con 2 a la 3 por 3 por 7? Evidentemente, ahí no se cumple. ¿Sí o sí? Ese no lo cumple. Se pasa de 2 cifras. ¿Me hago entender? ¿Preguntas hasta ahí? Licenciado, Entonces, disculpen, el último que usted estaba mencionando, ¿no es 16? 16, sí tiene 2 cifras. este de aquí, Ajá. a ver, si usted multiplica 8 por 3 por 7, eso le da 168. O sea, acuérdese que aquí tenemos 2 a la 3, que es 8, por 3, 24, por 7 se pasa de 2 cifras. Son 2 cifras. Ya, estamos hablando que sería, por ejemplo, o sea, 168 es un número de 3 cifras, no cumple. Ahora contemos cuál es el total que tenemos de divisores con 2 cifras. Tenemos por aquí 7 que habíamos contado, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí, tenemos 12 divisores con 2 cifras. ¿Ya? Esto los obtuvimos. Aquí habían 8, pero de esos 8 había uno que no cumplía porque era el 3 por 2. El 3 por 2 no cumplía. ¿Vale? A ver, son problemas de análisis estas cosas que estamos nosotros abordando. Hay que analizar toda la parte esta de ver los posibles divisores, cuáles son los que cumplen con los requisitos que nos dan, porque no siempre todos los requisitos se cumplen, ¿ya? Pero sí es importante que vean la técnica aplicada de lo que es hallar la cantidad de divisores, de esos divisores, cuáles son los que cumplen con las condiciones que nos dan. Me parece que por hoy ha sido suficiente. En la próxima clase, que es el martes de la semana que viene, vamos a estar trabajando lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Vamos a tener resolución de problemas súper interesantísimos y estrategias para que usted le pueda brindar a los niños para que identifiquen cuando estamos en presencia de un problema de máximo común, cuando estamos en presencia de un problema que es de mínimo común múltiplo, y la mayoría, de hecho, casi todos los problemas que vamos a abordar, vamos a trabajarlos porque son problemas de aplicación a la vida real. Estamos hablando de problemas que se pueden dar en los mercados, en la construcción, en una empresa, y sí tienen que tener relación. Inclusive tengo que hablarles en la parte de la construcción, de trabajar las proporciones para hacer diferentes tipos de cemento, para construcciones, etcétera. Y eso tiene que ver con técnicas que se aplican de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. Inclusive tengo problemas que son problemas de transporte, ¿ya? Que tienen que aplicarse este tipo de conocimientos como tal. Entonces, por hoy es suficiente lo que les he dado. Espero que hayan aprendido algunas cositas nuevas, algunas herramientas. Como siempre les digo, esta clase va a estar subida en la plataforma para que usted tenga acceso a ella y pueda revisarla todas las veces que usted necesite. Les agradezco a todos que están conectados y que ahora puedan descansar, y mañana éxitos en sus labores. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche, Lick. Buenas noches.